Bueno, vamos a grabar este video en aras de optimizar el empleo de traductores, de intérpretes más bien, de intérpretes. Acuérdate que el intérprete es el que realmente transfiere una lengua a otra en forma oral y el traductor es el que lo hace en forma escrita. Entonces, de aquí en adelante, nunca le digas traductor a un intérprete o viceversa. Y realmente quiero compartirte algo. Había cursos en Estados Unidos que dábamos a los clientes de los intérpretes. De tal manera que algunos puntos que son muy útiles, Si vas a contratar un intérprete y este va a ser intérprete quizá con la modalidad consecutiva, acuérdate que simultánea es entre conferencias. Estás en la cabina, tienes tus audífonos, tienes tu micrófono y eso es lo único que te acompaña. Y tu concabino, que es quien te auxilia, después de 30 minutos hay un relevo, precisamente por el desgaste intelectual, el desgaste mental que recibes después de estar interpretando media hora. Sin embargo, en mi trabajo interpretaba 1, 2 horas, 3 horas, a sabiendas que era en perjuicio de mi salud. Cuando puedas, no lo hagas porque realmente es un perjuicio para tu salud. Y es muy cansado. Bueno, también hay reglas a seguir para los clientes de los intérpretes. Y vamos a verlas rápido para ver en cuál estamos fallando. Entonces, mira, aquí te presento, soy un poco narcisista. Aquí te presento, tengo 2 cédulas profesionales, sin que suene a presunción, por favor. Simplemente lo que quiero es que lo que escuches, lo escuchas de alguien que es profesional y no estamos improvisando. Entonces, tengo 2 células profesionales que inclusive los números los puedes googlear y te salen en profesiones. Y te los puedo dejar. Son dos células profesionales, una de una maestría en Estados Unidos y otra en México, otra especialidad en México. Pero eso no importa, lo único que quiero decirte es que confíes en lo que te voy a decir. Y aquí hay algunas fotos narcisistas haciendo algún trabajo, una de miles de trabajos. Bueno, pues aquí estoy, por ejemplo, en medio, hace muchos años, entre Estados Unidos y México. Aquí estamos en la primera foto, es en Nueva Escocia, allá en Canadá, y en la otra estamos en una universidad, estoy interpretando un curso. Y realmente estamos haciendo interpretación consecutiva. Acuérdate que cuando no estás en cabina, y estás haciendo lo que ves aquí en las 2 fotos, en la segunda y tercera, se llama consecutiva. Hay consecutiva corta y consecutiva larga. La consecutiva larga, tomas nota, tienes que tener la capacidad de tomar nota hasta por 7 minutos. Es lo que marcan los textos. Hasta por 7 minutos tomando nota. Para que una vez que el que está exponiendo o hablando termine de hablar, entonces tú, utilizando tus notas, empiezas tu interpretación. Que de eso vamos a hablar después, cómo tomar notas, para qué tomar notas y si es que tienes esa habilidad. No todos tenemos la habilidad de tomar nota y poner atención. Y hay otra que se llama consecutiva corta, que realmente no tomas nota, simplemente confías en tu memoria de trabajo, en tu memoria a muy corto plazo, que esa es la mía. Y siempre he preferido hacerlo así. Bueno, y en la primera foto que ves, Nueva Escocia, te digo, y esa es interpretación simultánea. Se llama simultánea porque realmente eso es lo que haces, interpretar de forma simultánea, solamente utilizando tus audífonos y tu micrófono. De tal manera que en ocasiones se complica por la velocidad de los ponentes, cuando no te toman en cuenta, cuando realmente o se olvidan de que hay interpretación. No todo mundo sabe trabajar con intérpretes. Por eso aquí te marco algunos
algunas sugerencias, fíjate bien, algunas sugerencias por si vas a contratar un intérprete o si eres intérprete, puedas educar, por así decirlo, educar a tu cliente. Y vamos a ver, empezamos. Disculpa que está aquí la cámara, pero tengo otro programa que ya no tengo la licencia. Pero mira, vamos a empezar aquí. Consejos, voy a poner mi señalador. Consejos para clientes de interpretación bilateral. ¿Te acuerdas que dijimos bilateral es la que haces de forma consecutiva? Y la interpretación simultánea es la que se encabina. Bueno, aquí lo que le decimos al ponente, a nuestro cliente, le vamos a decir esto, mira. Permita que el intérprete se presente con ambas partes al cliente, no realmente al ponente, sino al cliente. Permita que el intérprete se presente con ambas partes. Esto creará un entorno oficial para el trabajo del intérprete. El trabajo a realizar no es amistoso, es profesional. ¿Qué quiere decir? Que realmente, en forma oficial, el intérprete se presenta de tal manera que las partes sepan quién es el intérprete. Y no estamos haciendo amigos tampoco. No es amistoso, como dice aquí el trabajo, no es amistoso. Es profesional, es oficial. Seguimos. Cuando hable, fíjate bien, aquí se lo decimos al cliente, al ponente, realmente a una de las partes que interactúan. Cuando hable, diríjase a la persona entrevistada, no al intérprete. Esto obligará también al entrevistado a que se dirija o a dirigirse a usted. ¿Qué quiere decir? Que en ocasiones, muy a menudo, muy a menudo, las partes interactuantes se dirigen al intérprete y no debe ser. Ellos no tienen por qué platicar conmigo, darme el mensaje a mí. Se tienen que ver entre ellos y platicar entre ellos, y yo lo único que soy es un canal de comunicación, no soy el ducto, ¿ok? Así es que dile a tu cliente, diríjase a la persona con quien está hablando, no al intérprete. Hable claro y articulado. Es importantísimo que hablen claro y articulado. De lo contrario, habrá confusión entre palabras que tengan una morfología similar. Ya no sé si dijiste ejercicio o ejército por no articular bien las palabras. Entonces, muy importante decirle eso a nuestras partes interactuantes. Hablar claro y articulado. Seguimos. Vamos a ver avance de página. Exprese solo de una a 3 frases a la vez. Esto evitará que se pierda la información al momento de la interpretación o que exista dilación debido a la repetición solicitada por el intérprete. Muy a menudo se olvidan de ti y cuando estás haciendo aquella interpretación bilateral o la consecutiva corta, no estás tomando nota, de tal manera que si tú mismo los dejas que prosigan, llega el momento en que tu memoria a corto plazo se satura y tienes que pedir que te repitan a lo mejor alguna cantidad, algún número, algún año. Es muy difícil retenerlos y más aquellos que les gusta decir las cifras tal y como son. Por ejemplo, se han decomisado 3.553.2 armas en los últimos, no sé, 2 años. Entonces, eso se pierde una vez que tienes mucha información en tu memoria de trabajo. Bueno, entonces le decimos al cliente, exprese de 1 a 3 frases a la vez.
de tal manera que se pueda repetir y así se hace más ágil, ¿ok? No existe esa dilación de estar pidiendo que haga una reiteración o repita lo que dijo. Permita que el intérprete termine la interpretación. De lo contrario, las oraciones quedarán incompletas y crearán confusión. Fíjate que en ocasiones los clientes son desesperados, y más si son tus superiores, y más si no desean realmente colaborar con el intérprete. Es decir, ellos tienen la prisa y quieren terminar pronto por cualquier motivo. De tal manera que no termino de interpretar cuando ya están con otro mensaje. Es decir, vas a la mitad del mensaje y aun cuando tú estás apresurado también, he visto otros intérpretes que llevan un paso muy lento. Bueno, en mi trabajo no se permite eso. Acuérdate que inclusive el intérprete, si tarda más tiempo de lo que tardó el presentador, el entrevistador, el ponente, entonces realmente por ahí tenemos una falla de tiempo. Si ya aún así se duplica el tiempo, imagínate con aquella desesperante lentitud. Entonces no hay que ralentizar nuestra producción de la interpretación. Nuestra rendition, dirían los angloparlantes. Seguimos, no delegue su responsabilidad profesional al intérprete. El intérprete no es contratado para dar instrucciones, explicar procedimientos o llenar formatos. Su trabajo es única y exclusivamente interpretar. A través de 30 y tantos años de intérprete me ha tocado que deleguen la responsabilidad, es decir, ahí explícale las 10 reglas, los 5 procedimientos que tenemos, de tal manera que ahora la responsabilidad es del intérprete explicar y no debe ser una, porque es muy riesgoso, el intérprete no es el especialista. Quizás estás dando un procedimiento médico y realmente ¿quién va a llevar la responsabilidad entonces? Entonces, a explicar a nuestros clientes que no deleguen esa responsabilidad profesional. El intérprete tiene una función específica, no le asigne otras tareas ajenas a la de interpretación. El intérprete no es contratado para cerrar puertas, dirigir vehículos al estacionamiento, llevar mensajes a otras oficinas, cargar objetos, entretener a los niños, etc. Bueno, hay empleos, hay profesiones, hay instancias, hay instituciones en donde tú no puedes decir no. Sin embargo, se recomienda, si son tus superiores, pues se recomienda que ellos también estén al tanto de que no puedes estar yendo a cerrar una puerta y cuando regreses ya comenzó aquella misión, comisión o asignación que te dieron como intérprete. También suele suceder. Entonces, el intérprete no va y cierra puertas, no cuida niños, no hace otras cosas más que interpretar. Permita que el intérprete se sitúe de manera que pueda tener a la vista lo que está ocurriendo, especialmente cuando se den instrucciones, se muestren procedimientos, gráficos, objetos o se pida que el entrevistado realice alguna acción. ¿Qué quiere decir? Que en ocasiones, si eres intérprete profesional, te acordarás de la invisibilidad del intérprete, así como la invisibilidad del traductor. ¿Qué quiere decir? Que no se vea, que se vea menos, que sea más natural. Bueno, pero en este caso, tanta es su intención de ocultarte que hasta pierdes la visión, la visibilidad hacia el ponente, hacia quien está hablando,
Y eso no puede ser posible, porque acuérdate del metalenguaje, no del metalenguaje, perdóname, de la pragmática de un idioma. Quiere decir de lo que está detrás de las palabras, que eso solo y en ocasiones solo lo puedes detectar a través de los gestos. A través de los gestos, ya sea faciales o realmente de algunas, desde la gesticulación hasta algunos movimientos, fíjate bien, con las manos, con el mismo cuerpo. A veces ellos dicen sí y realmente quieren decir no. Bueno, solo puedes detectarlo cuando tienes vista hacia quien obviamente está hablando. Evite regionalismos o bromas culturales. Existen regionalismos desconocidos incluso para personas de un mismo país. Bromas cultural. Las bromas culturales pueden ser completamente ajenas al intérprete, incluso para el entrevistado. Estoy seguro que si eres intérprete te ha tocado aquella ocasión en donde utilizan regionalismos. Acuérdate que, por ejemplo, en México es un país tan grande que tiene regionalismos del norte, del centro, del sur. Imagínate un regionalismo de Monterrey, otro de Mérida. Entonces, realmente hay que decirle al cliente que no emplee, que evite aquellos regionalismos que lo único que pueden causar es confusión. Porque en ocasiones personas de tu misma lengua dicen algún regionalismo y tú lo interpretas de una manera y cuando te lo explican realmente no era la percepción que tú tenías. Entonces, evitar, hay que informarles, decirles, aconsejarles a nuestros clientes que eviten regionalismos o bromas culturales. ¿Recuerdas aquella dicen anécdota, sin embargo suena a muy bueno para ser verdad, en donde ha ocurrido? Estás en una interpretación simultánea y alguien dice una broma. Y es una broma que no puedes interpretar de inmediato, de tal manera que ellos también se tienen que reír. Y te acuerdas que alguien dijo, por favor les ruego, les dijo al micrófono, para que ellos lo percibieran en sus audífonos, les dijo, por favor, ríanse porque acaba de decir una broma y le explicas que es una broma que es cultural o que no la conoces. Entonces al decirle ríanse por favor, ellos se ríen y al parecer sería aparente para el ponente que tú comprendiste la broma y te ríes. Eso se me hace, por una parte, sacar la apariencia, pero por otra, pues decir, pues mejor evita las bromas, porque el intérprete va a salir con este recurso y pues realmente no se está cumpliendo con la broma que el ponente quiere realmente jugarles. No externe lo que no desee que se interprete. Todo lo que diga será interpretado. Eso me recuerda alguna vez trabajando como intérprete para la CONADE, con otras intérpretes muy experimentadas. De hecho, tenían, yo creo, mi edad y yo era un joven, en donde todo lo interpretaron. Hasta ella dijo, alguno que tenía su micrófono, dice, bueno, pues voy a hacer pipí, y lo dijo al micrófono, de tal manera que la intérprete tuvo que decirlo y además tuvo que disculparse por ello, ¿no? Decir, pues no tienen por qué saberlo, pero el señor va a hacer pipí. Entonces, no externe, cliente, por favor, no externe lo que no desee que se interprete. La interpretación se realizará siempre en primera persona. Por lo tanto, evite la frase, dígale qué. Recuerda que estamos hablando con el cliente, ¿ok? Con nuestro cliente, el que nos va a emplear como intérpretes. Evite la frase, dígale qué. Tener esto en cuenta dará celeridad a su trabajo y evitará confusión. ¿Sabes qué? A veces se presenta la confusión, ya no sabemos quién dijo qué. Entonces, lo profesional es hablar en primera persona. De inmediato te das cuenta cuando algún intérprete no tiene aulas. ¿Cuándo? Cuando habla en tercera persona, inclusive él dijo,
el gerente dice, eso no es profesional. Tienes que ser a primera persona. Tú eres la boca, el ducto de quien está hablando, ¿ok? Por eso es a primera persona. Lo raro, fíjate bien, lo raro que uno siente es cuando interpretas a una mujer. Cuando interpretas a una mujer tienes que decir yo, mi esposo y yo. Aun cuando no te sientas muy cómodo. O cuando yo parí a mi primer hijo. Cuando di a luz. No hay ningún problema. ¿Ok? Aunque te sientas un poco incómodo, realmente así es. Y otra cosa que he escuchado de gente que no tiene el conocimiento, algunos de nuestros intérpretes le dijeron, se está hablando una mujer, tú tienes que hacer voz de mujer, hazme el favor. Está hablando una mujer, tienes que hacer voz de mujer. Digo, eso es extra, te lo cuento extra porque eso ya se sale ni siquiera de este conocimiento. Eso es una nonsense, por no decir estupidez. Bueno, seguimos. No espere que el intérprete explique los tecnicismos al compareciente. El intérprete únicamente interpreta lo que usted exprese. Es lo que hemos dicho. Aquellos tecnicismos no los va a explicar el intérprete. A veces me han pedido, dile qué significa índice de fuego. O cuando alguien dice, no, pues es el índice de fuego. Y ellos te preguntan a ti. Claro, tú debes pasar la pregunta al ponente o al entrevistado o al entrevistador. Decirle la misma pregunta que te hizo, ¿a qué se refiere con índice de fuego? Ya tú le dices, ¿a qué se refiere con índice de fuego? De tal manera que el que explique sea el indicado. Tú eres el intérprete nada más. Bueno, hay que decirle a nuestro cliente eso. Al realizar el interrogatorio, diríjase al compareciente, no al intérprete. Bueno, aquí está hablando de algo legal. Fíjate bien, aquí ya, sin darme cuenta, estamos viendo consejos en un campo específico, en este caso legal. Entonces, mira, tecnicismos. Y por eso aquí compareciente me sonó legal, legaloide, y sí, estamos en eso, en lo legal. Entonces, tú no tienes que explicar los tecnicismos. De explicar si alguien dice que no sabe qué es a lo mejor el indiciado. No es tu papel explicar qué es indiciado, qué es tecnicismo legal. Al realizar el interrogatorio diriges al compareciente, no al intérprete. Lo mismo, siempre sobre el compareciente. El intérprete solo es la voz. Permita la clarificación al margen en relación a regionalismos utilizados por parte del compareciente. Aquí el cliente te tiene que permitir aclarar, fíjate bien, algún regionalismo. Me ha tocado, por ejemplo, en un juzgado en Estados Unidos. En Estados Unidos trabajé en Legal Aid. Y su eslogan es Safe at 7. ¿Sabes por qué? Porque estaban en el 7º piso, ahí en Winston-Salem, de Carolina del Norte. Entonces, ahí están los juzgados. Y tú pides aclarar qué quieren decir, inclusive en español, lo que acabamos de ver, que hay regionalismos. Si estoy interpretando a alguien de Guatemala y yo soy de México, e interpreto también a alguien a lo mejor de Puerto Rico o de España mismo, quizá hay muchas palabras, tú lo sabes, hay muchas palabras que pues, son desconocidas de un idioma y otro, entre un idioma y otro. Son regionalismos. Bueno, tenemos que tener un margen para pedir que se nos explique qué quieren decir con ese regionalismo.